Ya que estamos grabando, me voy a presentar por las dudas y también quiero que te presentes, Tabata. Mi nombre es Eleonora Taurizano, soy referente de los bibliotecarios escolares de la región 12. La región 12 abarca San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Varadero, Arrecifes y Capitán Sarmiento. No sé si conoces. Conozco muy poco, la verdad. Bueno. Sí me pasó que una compañera, Joana Almando, yo soy profesora de bibliotecología de la Universidad Nacional de La Plata, pero originariamente mis inicios en la carrera fueron en el Instituto 8, que calculo que probablemente habrá más de una persona formada allí en este momento. Sí, Y yo. en el Instituto 8 a la universidad accedí a partir de un convenio que hubo hace algunos años y tengo una compañera que es de la región 12, una compañera muy querida del Instituto 8 que me hizo el comentario de que había visto la publicación y ahí me di cuenta de qué región estábamos hablando en el sentido de, viste, cuando de repente conoces a alguien y decís, bueno, ya me ubiqué medianamente. Conozco la zona, pero no tengo el gusto de conocer muchos de los lugares que has mencionado. Bueno, en realidad Después, te agradezco que he tenido la gentileza y la generosidad de participar de esta asistencia técnica sobre el desarrollo y la gestión de las colecciones en la biblioteca escolar. Y bueno, muchas de ellas están preocupadas por la falta de espacio, por las decisiones que a veces tienen que tomar para mantener las colecciones actualizadas. Darte la bienvenida acá a este Meet que vamos a compartir alrededor de una hora. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero bueno, siempre más o menos una hora y cuarto estamos conversando sobre estos temas, porque bueno, muchas de ellas ya salieron de trabajar, están en su casa y no quiero ocuparles demasiado, que se haga demasiado extenso, si no, no van a venir más, Tabata. Y no, por después supuesto. contarles que nos queda el último encuentro antes del receso, que es el miércoles. No se olviden que el miércoles a las 4:30 nos encontramos para compartir algunos de los libros de María Teresa Andrueto, así que tienen todavía tiempo de recuperar algún texto y leerlo para el miércoles, así que bueno, todas invitadas el miércoles 4:30, y después sí, por 2 semanas prometo que no les escribo, ni las llamo, ni nada. Todos necesitamos vacaciones, ustedes y yo. Así que bueno, bienvenidas y bienvenida Tabata, y bueno, somos todos oídos. A ver qué podemos aprender hoy de tu materia y bueno, llevarnos cosas útiles para hacer en la biblioteca y bueno, mejorar nuestro trabajo. Bueno, ante todo, qué lindo espacio de intercambio. No sabía que era un espacio asiduo, pensé que era un encuentro, me parece muy interesante. En principio, a mí me gustaría, en esto que me había transmitido Eleonora, conocer un poco cuál es la dinámica, qué tipo que pueda hacer una conversación, que se desmuteen sin ningún tipo de problema, no hay problema hacia atrás, se escucha todo lo que está pasando en nuestras casas, está todo bien. Que podamos charlar un poco de cuál es la situación de las escuelas. Sé que hay un proyecto del CENDI en relación a los archivos históricos y que probablemente algunas de las preguntas vengan por ese lado en relación a qué se conserva, qué tiene sentido restaurar y qué no tiene sentido restaurar, con qué recursos se cuentan. Me gustaría conocer un poco cuáles son las dudas que se les han ido generando, qué es lo que está pasando en sus respectivas bibliotecas y qué características tienen. Porque Bueno, quizás en la escuelas que quiera, que están más cerca de las ciudades o bibliotecas que están más alejadas. la que quiere y se anime, puede contar, sin vergüenza. Hola Tabata, bueno, yo voy a arrancar. Vos sabés que, bueno, yo estoy cursando el segundo año y en la biblioteca yo trabajo en una de primaria y nos encontramos con muchos recursos electrónicos hoy en día circulando, incluso
bajados por la provincia, que es lo que más, o sea, la provincia está bajando específicamente lo que quiere que se trabaje en el aula, entonces por ahí no contamos con el material físico o la cantidad necesaria para cada alumno, aunque sea, no sé, por ejemplo, yo tengo 2 primeros, nos organizamos para que no se superpongan las actividades de prácticas del lenguaje, por ejemplo, y entonces poder ofrecerle aunque sea 20 a un curso y se lo cambian y otro día lo usa el otro primero, pero por sobre todo esto de que hay circulando mucho material electrónico y poco formato papel en disponibilidad para cada alumno. Y a veces es tanto lo que circula que cuesta filtrar y, y también la forma en la que nosotros desde la escuela podemos acceder a ese material. Entonces, por ahí, no sé si será porque soy nueva, estoy explorando el campo y demás, me cuesta mucho articular entre lo tecnológico y los recursos multimedia que hay y lo que tengo en el estante. Muy interesante. Gracias, Meli. Apagué la cámara porque de repente te me cortabas y no quería perderme lo que estabas comentando. Esto que comentás es muy común. En principio porque generalmente las solicitudes de los materiales, no por hacer propaganda, pero en el caso del CERNI es el material de forma libre. Estimo que vos podés estar refiriéndote, o por lo menos es la última documentación en relación a esto que estás mencionando que se me ocurre, a este plan de fortalecimiento de la lectura que apareció, que había determinados textos obligatorios guiados para diferentes años, como por dar un ejemplo. En relación a eso, eso plantea una doble problemática. Por un lado, esto que decís vos, que sería quizás la problemática más, entre comillas, más sencilla de solucionar en relación a si analógico o digital, si tenemos el libro en formato físico o obviamente con todas las problemáticas de conectividad que eso implica, porque yo puedo tener el archivo, lo puedo compartir a 50 estudiantes y que ninguno de esos estudiantes tenga la posibilidad de leerlo. Pero además de eso, plantea otra problemática que tiene que ver con el derecho de autor. Muchos de los documentos que se están solicitando no se encuentran en acceso abierto, porque aún se encuentran protegidos por cuestiones de derecho de autor. En este sentido, voy a ser muy franca. Gran parte del material que manejamos en las bibliotecas de manera digital es material que no podemos manejar. Y eso es una realidad. Como consejo, en general, siempre para trabajar en el aula, es recomendable, que es un poco lo que decías vos, el formato físico, porque no el control que se puede tener, en el buen sentido de la palabra control, de que las personas cuenten, los estudiantes cuenten con el material, que lo puedan tener disponible. Pero también es cierto que las bibliotecas e incluso los docentes no tenemos la posibilidad, por más que sean fotocopiadas, del material. Entonces, en ese sentido, es un poco ir encontrándole el equilibrio a lo que podemos tener en formato físico porque lo tiene la biblioteca o porque lo brindan diferentes programas de la provincia y lo que tenemos que tener en formato digital. Particularmente con este programa que te menciono, que puede que ya haya llegado y ya lo estén mencionando en la escuela donde vos trabajás, yo la decisión que tomé es tratar de conseguir primero la mayor cantidad de materiales posibles que estén en acceso abierto. Bueno, quizás no es el material que se está pidiendo, pero es un poemario completo que incluye las poesías. Y tratar de conversar con los docentes la posibilidad de manejarse con lo que se encuentra disponible en la biblioteca primero y después ver cómo seguimos con el resto. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un listado que envía a la provincia de materiales con los que se va a trabajar y que algunos son prioritarios, va a haber materiales como ser el Martín Fierro, que no voy a tener ningún tipo de inconveniente de encontrarlos en acceso abierto sin ningún tipo de cuestiones de derecho de autor. Ahora, va a haber otros materiales que no.
Y en ese sentido, en estos contenidos y en estas lecturas prioritarias, al menos la decisión que yo tomé en la biblioteca escolar donde trabajo es, en la misma reunión docente, conversar la importancia de entender que el hecho de que yo baje un PDF no significa que tengamos acceso legal a ese documento. Si bien los estudiantes lo van a seguir haciendo, los docentes lo van a seguir haciendo, es importante que eso lo aclares y que trates de hacer un poco como el trabajo fino de ir metiéndolo en la cabeza de los docentes, porque es una temática que para nosotras es muy, muy sabida, muy común, muy de todos los días, y que los docentes no manejan. Te cuento algo muy breve para cerrar la idea. Cuando se abrió la biblioteca digital, que ahora, bueno, se cerró, se estaba viendo, cuando se abrió la biblioteca digital de Nación, por cuestiones de la pandemia, yo tuve una consulta por parte de una autoridad de la escuela en relación a la posibilidad de acceder a un material que estaba en esa biblioteca. Obviamente, esta persona no comprendía la diferencia en ese caso entre un PDF y un libro digital. Y no comprendía que si yo quería acceder de derechos privados, lo que tenía que hacer era asociarme, entre comillas, con la forma que tenía de asociación a la biblioteca digital, pedir la copia, y mientras yo usaba esa copia, nadie más la podía leer. El concepto de copia digital, el concepto de préstamo digital, era algo que no manejaba. Ella pensaba que yo me bajaba el PDF y se lo podía mandar a todo el mundo. Tener que ir manejando en ese doble rol de, por un lado, concientizar a las autoridades, a los docentes, al equipo en general, y por el otro lado, también proteger tu propio trabajo, porque la realidad es que, en términos generales, con gran cantidad de cosas no suele haber inconvenientes, pero los hay. Y el derecho de autor para utilizar ese material digital no lo tenés. De hecho, actualmente, por ejemplo, las universidades pagan un canon, yo no sé si tenían este dato, pero las universidades pagan un canon a una asociación en relación a las fotocopias que sacan. Es decir, esta reproducción parcial o total que se hace de los materiales paga un determinado canon a una asociación, que bueno, es una historia muy larga que no vamos a tocar en este momento, pero a una asociación de los derechos de autor y demás, por esas fotocopias que saca. Entonces, el tema de derechos de autor, mi consejo es, no se persigan tampoco, pero no lo pierdan de vista, porque es algo que dentro de las escuelas no se tiene completa conciencia. Espero haber un poco respondido tus Es que pasa cuestiones. eso muchas veces. Vos querés promocionar las actividades, material que vas recopilando y demás, y nos encontramos con que hasta qué punto no estoy lesionando esos derechos de autor. Y algo que conversábamos los otros días era esto de la automatización, ¿no? Y yo, por ejemplo, no entré todavía en un proceso de automatización y el uso de Aguapay y demás, pero sí me estoy armando mi propio Excel de lo que sí tengo en la biblioteca, porque es hermoso el inventario que me dice que tengo 4.000 y pico, 5.000 libros supuestamente en el estante, pero vayamos a la realidad. ¿De qué manera yo, lo que vos comentabas hoy, que decís, me vinieron a pedir tal cuento, Los sueños del sapo? Sí, yo también quisiera darte un librito para cada uno, pero quizás lo tengo dentro de una antología y esa antología sí tengo disponibilidad para uno, para cada chico. Entonces, bueno, la importancia de nuestro rol de poder abarcar esos procesos técnicos que están dejados de lado dentro de la escuela, ¿no? Es como que se les perdió de vista que los procesos que nosotros hacemos tienen un fundamento. Esas horas que son tan tranquilas para la vista de un tercero, que quizás yo estoy en la computadora matándome, haciendo un detalle de todo lo que tengo adentro de esa antología. Sí, ni hablar. Y esto que vos decís es clave en relación, además en relación a la visibilidad del trabajo, en relación
a la importancia de comprender, a veces, y te digo, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero a mí me pasa que a veces es mucho más difícil poder entenderme en ese sentido con el docente que con los estudiantes. De decir, bueno, esto que vos me estás planteando primero, o sea, el hecho de ser profesional de la información no significa que yo voy a abrir una página maestra, como era el antiguo Ares para la música, por decirlo así, y voy a bajar cualquier cosa y lo voy a conseguir y va a estar todo bien. Lo mismo pasa con el tema de la digitalización. Tengan mucho control, por decirlo de alguna manera, sobre los elementos que digitalizan. Algo así, de estantería cerrada. Bueno, yo te doy el catálogo, yo no te doy acceso a la carpeta. Vos me preguntás qué es lo que querés, lo charlamos, está esta mediación que decís vos, que es lo que muchas veces se pierde en el apuro o en el querer acelerar los procesos. Yo me garanticé que esa mediación, y yo sé medianamente cuál es el manejo o cuál es vamos a decir, a cuántas personas, por decirlo así, se compartió ese archivo. Porque también, seguramente a vos te pasa, es esto de, bueno, vos tenés una copia, entonces lo que te plantean es que lo digitalices y se lo manden. Entonces, ahí yo coincido con vos en reivindicar siempre el rol mediador. Bueno, la figura tiene que estar no solamente para concientizar, sino para hacer este traspaso de la información y garantizar que esa información se traslade de la manera más prolija posible. Y no perder de vista todas estas cuestiones del derecho de autor, más allá de que las podamos o las necesitemos flexibilizar o no. Eso me parece crucial. Bueno, yo estaba pensando, muy interesante el planteo de Mel y, bueno, y tu respuesta, que hay muchos sitios que tienen acceso abierto, que están relacionados con nuestro trabajo, y que es importante tenerlos en el escritorio, como quien dice, o en la bandeja, en los links prioritarios que uno puede tener en cuenta a la hora de buscar un material. Por ejemplo, la página de Educar, la página de Continuemos Estudiando, todo el material que está en el ABC. También yo les compartí, por ejemplo, el material de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho material, todo de código de acceso abierto. No sé si se les ocurre otra, También, la de UNICEF. ¿sabes dónde? Sí, aparte esa de UNICEF y ¿cómo es que? La Biblioteca Nacional de Maestros tiene un montón. Y por otro lado, las computadoras de primaria digital tienen un software, tienen dos aplicaciones. Una es de Educar, de las colecciones antiguas, esas finitas que tenían todo un marquito en la tapa, como Sí. por ejemplo Cuentos y Teatros de Javier Villafañe. Sí. Porque hay algunos que no están en Educar, los han bajado, se ve que porque este año no se trabajan o no están como texto sugerido y demás. Y en la aplicación de Primaria Digital y Educar, que ya tenían las notebooks instalados, con que te funcione una, ya tenés acceso a eso. No necesitas todas las computadoras. Si te funcionan más computadoras, mejor, porque quiere decir que vos podés ofrecerle una máquina a cada 2 pibes, por ejemplo, ¿no? Pero los archivos que tienen esas dos plataformas son un montón y son muchos de los que se han repartido en las escuelas también. Lo tiro como posibilidad, pero por ahí sería interesante, si ustedes están teniendo estos encuentros de manera asidua, que puedan pensar muchas veces, por ahí acá en la ciudad de La Plata o en algunos de los lugares donde están ustedes, uno dice, bueno, yo tengo una biblioteca, pero sería interesante que puedan pensar este recursero que les plantea Eleonora a nivel regional, que pueda hacer algo, porque por ejemplo esto que decís vos, Meli, es algo muy interesante que no necesariamente el resto tenía pensado, y por ahí puede ser interesante que generen algún tipo de catálogo colectivo de este recursero, estos lugares como para y ver si está en acceso abierto. Bueno. Incluso no necesitas conexión con esas dos aplicaciones. O sea, eso es lo bueno. Claro, están en las computadoras. Porque ya están instaladas en las computadoras. Entonces,
con que una te ande, vos quizás, como hablábamos hoy, ¿no? Ya te lo descargas en una carpeta que funcione solamente cerrada para la biblioteca, que manejes vos y demás. Y bueno, nada, tiene eso de privilegio porque las computadoras de primaria digital, de Conectar Igualdad, fueron creadas para usarse sin acceso a Internet. Interesantísimo todo lo que compartiste, Meli. Bueno, y el resto, cuenten un poco qué dudas trajeron, Mira, acá tenemos bibliotecas técnicas, o había algo puntual bibliotecas, sobre lo que... bibliotecas técnicas, bibliotecas secundarias. Tenemos biblioteca de CIE, así que tenemos una variedad de instituciones educativas que, bueno, pueden también contar cuál es la problemática, cuál es la dificultad. Bueno, Florencia, por ejemplo, es del CIE de Varadero, que ahí abrió la cámara. Hola. Y yo la verdad que en realidad mucho expurgo no puedo hacer porque es una biblioteca de investigación. Entonces como que todo lo viejo, digamos, no sé si viejo llamarlo, es como clásico, todo me sirve. Ese es por ahí más mi problema sería. Vos decís como que todo lo que tenés en la colección, perdón que apague la cámara, pero porque si no no te escucho. No, sí, está todo bien. Lo que tenés en la colección te sirve. Y la gran mayoría sí. Son libros pedagógicos que por ahí si alguien necesita algo de lo más antiguo, lo tengo que tener. Y obviamente que lo actual también. Bueno, en ese sentido, ahí nos metemos ya específicamente a la temática de expurgo, que era un poco lo que Leonora me había adelantado, particularmente en esto que me planteas vos, más allá de las técnicas, de expurgo que ustedes puedan haber trabajado en sus carreras, con respecto al expurgo hay dos cuestiones primeras y principales que a mí me gustaría resaltarles. En principio, que el expurgo está estrechamente vinculado, todos los procesos, pero en relación al expurgo, por esto que mencionaba Florencia, de, bueno, la verdad que yo tengo un montón de material de referencia o un montón de material antiguo que necesito seguir teniéndolo. Primero y principal, tener en cuenta que la colección, quienes me van a definir qué uso se hace de esa colección y qué materiales tienen sentido para esa colección, en qué otras situaciones están, es el conjunto de usuarios. Entonces, en ese sentido, como primera recomendación, es necesario, después obviamente ustedes, como profesionales bibliotecarios, definirán qué se conserva y qué no, qué se traslada, a dónde se traslada, porque obviamente esto ustedes ya lo saben, pero el hecho de que yo separe un material de la colección no significa que ese material se descarta, hay que ver cuál es el destino, siempre y cuando esté en buen estado, ¿no? Por supuesto. Incluso en muchos casos materiales muy antiguos que no tienen razón de ser en la biblioteca donde están, es necesario que se trasladen a otra biblioteca para su restauración. Quizás esto siempre se conversó más en el entorno de las bibliotecas populares por esta cuestión de las bibliotecas centenarias y todos los documentos, pero en las bibliotecas escolares, sobre todo ahora que ustedes van a hacer nombre, pero de archivo y museos escolares, es necesario que también tengan en cuenta esto. Bueno, quizás es un material que yo creo que tiene mucha importancia pedagógica, pero en la escuela donde yo estoy, o en el centro donde yo estoy, en la biblioteca donde yo estoy, no tiene consulta porque la especificidad de lo que están trabajando no es esa. La segunda cuestión, sobre todo para quienes están en educación obligatoria, es que siempre grabado a fuego, informen a través de una nota, copia, sello y todas esas cosas, cualquier material que ustedes expurguen. Y en esto quiero ser muy explícita. Hay personas, profesionales bibliotecarios, que han tenido sumarios por no informar
que dieron de baja tal y cual material. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que saben, ustedes saben cómo se formaron y, por ejemplo, en esto que mencionaba Florencia, ustedes saben que hicieron tal estudio de usuarios a través del cual determinaron que estos materiales son plausibles de ser expurgados. Pero eso no quita que hay una cuestión administrativa jerárquica en decirles no fuimos debidamente informados de que eso se daba de baja y ya se dio de baja, entonces puede haber un inconveniente. En términos generales, si todo está bien con las autoridades y demás, eso no sucede, pero ha habido muchos casos, yo conozco varios, de personas que han sido sumariadas por no informar que se dieron de baja materiales. ¿Por qué? Porque a veces, y esto pasa mucho en las bibliotecas populares también, sucede esto de se dio de baja un material que era importante para X persona de la institución porque no era de relevancia para el resto de la comunidad. Y eso sucede también. En este sentido, por ejemplo, yo trabajo en la localidad de Citibel y hay algunos materiales que son donados por personas de Citibel, que en realidad, bueno, ellos dicen localidad, pero pertenecen a La Plata, es más bien un barrio, que fueron donados por personas que viven ahí, que tienen muchos años. Algunos son sobre la historia de Citibel y otros no tienen especial relevancia en una biblioteca escolar. Y sin embargo, vos sabés que no lo podés tocar porque es para problemas, hablando mal y pronto. Entonces, en ese sentido, quien determina, siempre y cuando tengan en cuenta estas dos cuestiones, no expurguen nada sin avisar, y cuál es el uso que los usuarios hacen de esa colección, quien determina eso, sos vos. Mi consejo es que primero que nada puedas hacer algún tipo de estudio de usuarios, en donde vos determines verdaderamente si este material que desde tu experticia te parece que es crucial, está teniendo uso o no por parte de los usuarios, por ahí no. Y después, ¿qué materiales pueden ocupar otro lugar en la colección o qué materiales se tienen que expurgar? ¿En qué sentido esto? Quitando, bueno, esto lo tienen muy bien, obviamente con mucho trabajo anterior, está muy bien definido en el documento que me compartiste vos, Eleonora, que tengo entendido que es del programa, en relación a, podemos hablar de la colección general o podemos hablar de las colecciones que hay dentro de esa colección. Entonces, si yo hablo de la colección, por ejemplo, de cuentos de Polidoro que repartió la provincia de Buenos Aires hace algunos años, hablamos de una colección que está dentro de la colección general. Quizás hay algunos materiales que son antiguos, que vos considerás y relevás, que son de consulta asidua, que es necesario que los tengas como materiales de sala y que se consulten solamente en sala. Y quizás hay otros materiales que parar. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque muchas veces los materiales como estos que vos decís, que son muy antiguos o que son de mucha consulta, y que no se consiguen, por ejemplo, empiezan a tener la problemática del deterioro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante recuperar la biblioteca como espacio de consulta en sala, que es algo que, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí me cuesta. Bueno, no necesariamente te lo vas a poder llevar. Es algo que quizás está mucho más aceptado en grandes unidades de información y en las bibliotecas de las instituciones escolares, en la biblioteca de los institutos superiores y demás, es como un poco más reticente. Esta cuestión de, bueno, no te podés llevar este material, consultalo acá. Y me parece que eso también es importante para que vos puedas también proteger ese material que vos sabés que tiene salida, que tiene necesidad, pero que quizás ya tiene su tiempo de uso y de deterioro. Okay, sí. O sea, los más... administrativas sí, te las digo porque es compleja. O sea, que lo más viejo sería para consulta en sala, digamos. Claro, vos podés plantear que existen materiales que revisten una determinada antigüedad
y que no se consiguen, por ejemplo, o que no se consiguen en general, o que por ahí no tenés la posibilidad en la biblioteca de volver a conseguirlos, que esa es otra cuestión. Pero no solamente para tomar esas decisiones, sino también para proteger esas decisiones, es importante que en algún momento piensen en hacer algún tipo de estudio de usuarios, algún tipo de encuesta. ¿Por qué? Porque esto tiene un doble, por decirlo así, un doble juego. Así como planteábamos que a veces hay personas que han tenido sumarios por expurgar materiales que no se quería que se expurguen, también hay personas que han tenido que defender materiales que tienen salida y que tienen importancia porque viene alguna autoridad y te dice, bueno, no, esto no, desde hace tantos años, sacalo. Y también creo que ustedes van generando de cuál es el material que se consulta, quién lo consulta, con cuánta asiduidad, cuál es el estado del material, si ese material es plausible o no de ser prestado a domicilio. Todo ese registro documentado, sobre todo en el caso de las bibliotecas escolares y de los centros educativos, a ustedes les permite después fundamentar esas decisiones y poder decir, bueno, no, mira, esto no te lo podés llevar porque lo consultan tanta cantidad de personas, porque es importante para esta línea de investigación que acá se consulta, y eso a vos te permite otra espalda, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a vos. Mientras alguien más se decide a contarnos cómo es su problemática en relación a las colecciones que manejan, yo pensaba recién que esto de trasladar o mudar una parte no lo había tenido en cuenta. Por ejemplo, siempre trabajamos en instituciones que tienen poco espacio, por lo general, debido a la pandemia y por ahí a la superpoblación de las aulas, muchas bibliotecas pasaron a ser aulas, así que son, por ejemplo, en el turno de la mañana es biblioteca, a la tarde es aula, y hubo que hacer espacio y mover el material. A mí me pasó, por ejemplo, en la escuela que yo estoy ahora actualmente, que acá en San Pedro, Papel Prensa donó muchísimo material durante varios años de la editorial Tinta Fresca, manuales. Todos los años donaba los manuales para todos los chicos. No sé si era como un programa que tenía la empresa de que todos los chicos tuvieran un libro, pero muchos de esos libros repetidos y usados y bueno, ya desactualizados quedaron en la escuela. Entonces yo llegué a la escuela y había, por decir, no sé, 60 manuales de quinto, 40 o 50 manuales de sexto, todos iguales. De inglés, una barbaridad. Y bueno, lo que decidimos, como ya no estaba siendo un material de uso, fue guardar en la biblioteca 2 o 3 ejemplares de cada uno, poner en las bibliotecas de aula material de ese para consulta y también darles a aquellos chicos que no tenían acceso a la bibliografía, se les regaló un manual a cada uno. Entonces se lo llevaron a su casa como material de consulta para su casa también. Entorpecí el trabajo de la escuela y de la biblioteca porque no teníamos lugar. Gran cantidad de esos libros que nadie estaba utilizando como libro de cabecera, por decirlo de alguna manera. Y bueno, resolvimos así, como que empezamos a mover el material. Yo no lo había pensado en los términos que lo dijo recién Tabata, pero la verdad es que lo que hicimos fue eso, reubicar en una parte del material en las bibliotecas de aula, y cada aula tiene su propia biblioteca de consulta con material de referencia, y a la vez también que los chicos pudieron armar una mini, pequeña biblioteca en su casa con algún material que la escuela ya no estaba utilizando. Hermoso. Bueno, eso es importante. Muchas veces, muchas de las cuestiones que por ahí vamos a estar mencionando son cuestiones que se hacen un poco profesionalmente, obviamente, pero de manera intuitiva. Esto que les menciona Eleonora, decir, bueno, si yo tengo tanta cantidad de manuales que en realidad ya no están tan actualizados, porque la institución tuvo esta característica específica de que recibió donaciones todos los años o cada tanto de esta editorial específica. A esto es a lo que yo me refería en relación a, bueno, esa comunidad tiene esa particularidad y obviamente que para
otros manuales o otra documentación que tiene mayor actualidad o no, pero sabiendo que tengo 30 manuales iguales o 60 manuales iguales, bueno, me puedo dar la posibilidad de llevar eso a las aulas. ¿Por qué? Porque si de esos 60 manuales, y esto hay que decirlo, las bibliotecas escolares tienen, todas las bibliotecas, pero las bibliotecas escolares también, tiene mucho porcentaje de material que no se devuelve, tengo la posibilidad de enviarlo a las aulas y que estén un poco más... y de paso, además de liberar el espacio, tengo la posibilidad de hacer esa separación y de poner en valor otras partes de la biblioteca. En este sentido, voy a resaltar algo que me pareció muy interesante cómo estaba desarrollado en el documento, que les mandó Eleonora y que me mandó a mí también en relación al programa, respecto a la política de gestión de colecciones. Es muy importante en esto que mencionábamos de documentar, lo mencionamos específicamente respecto al expurgo, pero es muy importante que ustedes piensen la política de gestión de colecciones como algo que se va haciendo en el día a día. Desafortunadamente, las conozco, pero puede que haya escuelas que se puedan tomar el tiempo de decir, me voy a sentar a hacer la política de gestión de colecciones o me voy a poner a plantear un nuevo sistema, que ahí me voy a anotar por algo que dijo su compañera y después se me fue. La mayoría no. La mayoría va a estar escribiendo la política de gestión de colecciones mientras está cubriendo 5 horas libre por día, mientras está cuidando un grado, está poniendo una guirnalda para el acto y está poniendo la música porque van a bailar los chicos. Y eso es así. Obviamente no está en nosotros decir que eso está bien, de ninguna manera, no está bien que cumplamos funciones que no corresponden, sobre todo cuando esas funciones ya se vuelven directamente una obligación, como algo que está pasando, no sé si ya le llegó la reforma del régimen, pero bueno, que ya se convierte como en algo directamente planteado, pero sí que nos manejemos con la realidad que tenemos. La política de gestión de colecciones es lo que a ustedes les va a permitir en esta documentación respaldatoria de la que hablábamos, especificar qué decisiones se tomaron y por qué, y a su vez le va a generar a la persona que venga después, porque las bibliotecas escolares tienen mucho en general, excepto alguien que ya tenga el cargo y se quede, tiene bastante recambio de profesionales. Ni hablar recambio de hay que trasladarla, como esto que decía Eleonora. Entonces, la política de gestión de colecciones lo que a ustedes les permite es, bueno, yo hoy tomé la decisión de que voy a expurgar esta parte de la colección por esto, por esto y por esto, y se expurga. Bueno, me siento 5 minutos, lo pongo en palabras como me sale y sigo con lo que estoy haciendo. Esa bitácora, por decirlo de otra manera, de las decisiones que ustedes van tomando en la biblioteca, es lo que después les va a permitir armar la política de gestión de colecciones. Si ustedes piensan la política de gestión de colecciones como algo que un día pueden sentarse con todos sus apartados y empezar a escribirla, no sucede más. La realidad es esa, y pasa lo mismo con todo lo que tiene que ver con procesos técnicos. Si ustedes se plantean, como a mí un día me dijo un director, que se puede cerrar la biblioteca 3 meses para hacer catalogación, eso no existe y no va a pasar. Entonces, todo objetivo que ustedes se planteen, en ese gran objetivo que ustedes quieren alcanzar, ustedes dicen, bueno, yo entré a esta biblioteca, tengo un catálogo en Excel porque no tengo catálogo. La mayoría de lo que está en ese Excel no lo tengo en la biblioteca porque el catálogo no está actualizado, no tengo política de gestión de colecciones y el 70% del tiempo la biblioteca se usa como aula. Bueno, estas pequeñas decisiones, por ejemplo, bueno, cuando la biblioteca se usa como aula, yo he notado que es cuando más se empiezan a mover o más empiezan a faltar materiales. Bueno, quizás puedo empezar a plantear que haya un mayor porcentaje de lectura en sala. Quizás puedo empezar a plantear un traslado de alguna parte de la colección para proteger la otra parte y reducir ese espacio en el lugar que se usa como aula, esto que les planteaba Eleonora. Todas esas pequeñas decisiones que ustedes van tomando, mi consejo, y como yo lo intento resolver, es generar esta bitácora
de ir anotando, ir planteando en un documento que es para ustedes qué decisiones se fueron tomando. Para que en ese ratito que ustedes puedan tener en algún momento de febrero, en algún momento cuando se dé, ustedes puedan entrar a un documento y tengan el conjunto de todas esas decisiones y lo que tengan que hacer sea ordenarlas. No empezar de cero a plantear, uy, ¿cómo era que se hacía? Uy, cierto que yo hice tal cosa con esta colección, cierto que separé tal otra. Y ahí, bueno, díganme si algo no se entiende. Y ahí voy a hacer una salvedad de algo que mencionó una compañera de ustedes que me parece crucial en relación al sistema. La Biblioteca Nacional de Maestros ha hecho un desarrollo magnífico en el momento que se realizó con AguaPay. La realidad es que AguaPay es un sistema que a mí no me gusta, voy a ser brutalmente honesta y desde mi experiencia en este sentido, es un sistema que es buenísimo, pero es un sistema que quedó, a mi criterio, muy obsoleto para las necesidades que tenemos. Quienes hayan trabajado en alguna biblioteca popular o en algún otro tipo de biblioteca y hayan tenido la posibilidad, por ejemplo, que pensar en escribir de cero cada uno de los registros de el mismo documento o prácticamente entero, porque hay duplicaciones que no están permitidas en el AguaPay y que sí están permitidas, por ejemplo, en el COA, o pensar que todo el registro de el catálogo está adentro de la computadora y que si le pasa algo a esa computadora se perdió todo el registro y que hay que ir haciendo constantemente copias de seguridad, es algo que a mí por lo menos me genera en relación a esto que decía la compañera, que creo que fue creo que fue Meli, que a mí me genera como consejo que ustedes piensen que puede durar de acá a una determinada cantidad de tiempo y hasta tanto no exista un sistema superador al AguaPay, mi consejo es que si ustedes tienen que encarar de ser un sistema, encaren un Excel. ¿Por qué? Vos sabés que claramente precisamente no es por Estamos eso, de acuerdo Tabata, vos sabés que sí. precisamente en el terciario estamos viendo, nos planteaban de que la Biblioteca Nacional de Maestros ya está trabajando con COA. De hecho, yo consulto muchísimo y la Mariano Moreno, por ahí por cómo asentar, cómo hacer el asiento de cada encabezamiento. Ante la duda, vamos a la fuente principal, ¿no? Y me parece mucho más interactivo el de COA, pero lamentablemente, por ejemplo, algo que debatíamos en una clase los otros días, COA necesita sí o sí tener como sistema operativo Linux, y no es algo que en la mayoría de las computadoras encontremos. Por ahí lo que nos limita, creo yo, compartiendo con otras bibliotecarias acá en la región, es que para implementar COA necesitamos lamentablemente una inversión de la provincia o de quien sea para que nos llegue ese recurso a todas las bibliotecas. Y aparte, vos no te olvides que necesitamos sí o sí internet en la biblioteca y en esa computadora donde yo voy a cargar y donde yo voy a consultar. Entonces, comparto tu idea del COA y sería lo mejor que nos puede llegar a pasar a corto plazo. Pero precisamente por eso implementé el Excel, que me da filtros de búsqueda que quizás el AguaPay no. Coincido plenamente, Meli. Yo como consejo, por eso les digo, para mí el Excel, teniendo hoy por hoy, también hay que decir eso, teniendo hoy por hoy la posibilidad de tener una cuenta del ABC que tiene almacenamiento de 1 terabyte en Google, para mí tiene más sentido hacerlo, que lo tenés en documento, vas a tener más posibilidades de interacción en un Excel que igual te hago una salvedad respecto al COA. Yo di el COA como ejemplo en relación a sistemas que ya se manejan con una posibilidad, vamos a decir, de trabajar en red y demás, mayor al AguaPay, pero hay otros sistemas que sí son compatibles con Windows, como es, por ejemplo, PMB, que es un sistema francés, pero que es de acceso abierto y de código abierto, que sí es plausible de utilizar, por ejemplo, en una biblioteca escolar, tanto en la versión en línea, que es esto que decís vos, bueno, sí, yo puedo tener la versión en línea, la versión en red, como tienen las bibliotecas
populares que tienen internet, hermoso, que lo da Conavip, pero no tengo internet, o no tengo internet siempre. Entonces, si yo no tengo internet, que pasa en un montón de bibliotecas populares, no puedo acceder al catálogo, y eso también se termina convirtiendo en una problemática de ahí, pero se me corta internet, o tengo cualquier inconveniente, tengo mala conexión en donde estoy, y no puedo acceder al catálogo directamente. En ese sentido, por ejemplo, PMB permite un guardado como el que se hace con AguaPay, que es intranet. Quienes quieran incursionar en sistemas abiertos de gestión, tengan en cuenta que tienen sistemas de código abierto, como por ejemplo es el PMB, que sí son posibles de instalar en Windows. Ahora, por eso volvemos a esta idea de lo que yo decía del COA y del Excel, y que vos muy bien ampliaba, Meli. Tiene que ser algo que verdaderamente yo lo rescate como real. Si yo me voy a poner, porque volvemos también a esta cuestión de los tiempos, si yo me voy a poner a plantear instalar el PMB y hacer todo el catálogo de nuevo, sí, el catálogo va a tener la posibilidad de, no solamente de poder exportarse en un montón de formatos, va a tener un montón de posibilidades. Ahora, si haciendo el Excel yo puedo tener un catálogo medianamente funcional para la biblioteca en, por decir cualquier cosa, 3 meses porque es una colección chica, el PMB me va a llevar un año. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un montón de otros procesos, por esto que decís vos, de bueno, para instalarlo y que funcione solo dentro de la computadora tengo que instalar parches. Estamos hablando de un sistema íntegramente abierto, o sea, de algo que yo puedo empezar a bajar ahora si quiero y no tengo que depender de nadie. Pero en ese sentido, volvemos a lo que charlábamos hoy con Florencia, me parece, bueno, se me fue el nombre. Se me fue de acá de las personas que estoy viendo y se me fue. Es crucial tener en cuenta qué es lo que funciona y qué es lo posible en la biblioteca donde vos estás trabajando. Yo coincido plenamente con vos en que en un montón de situaciones, sobre todo desde la pandemia, que hay acceso de 1 terabyte al Drive, es preferible un Excel, porque el Excel permite una búsqueda mucho más rápida y porque generalmente en las unidades de información de bibliotecas escolares y de institutos superiores no existe mucha consulta mucha consulta remota. O sea, vos no tenés muchas personas que estén esperando acceder al catálogo desde sus casas. Generalmente está mucho esta mediación de la que hablábamos hoy, y las consultas son personales. Entonces, ojalá el día de mañana tengamos la posibilidad de tener un sistema como el COA, pregaremos por ello en todas las bibliotecas, que se haga esta inversión que vos mencionás, que también se pueda trabajar con Linux, porque no hay que dejar de lado que la mayoría trabajamos con Windows, que es un sistema privado, es un sistema operativo privado, pero ante esa falta, yo coincido con vos en que hay que buscar lo que sea más funcional para la biblioteca, independientemente de que nosotras, después de haber estudiado los sistemas operativos y un montón de cosas muy superadoras, digamos, no puede ser que lo tenga que hacer en un Excel. Bueno, si el Excel funciona en la unidad de información, tiene que ser en un Excel, y es en un Excel porque vos tomaste la decisión consciente y profesional de saber que era lo posible y que era lo que te permitía a vos manejar el catálogo, porque tampoco tiene sentido, que creo que en un momento lo dijiste, tener un catálogo que tiene 6.000 libros en AguaPay, si después me doy cuenta que ese catálogo no está actualizado y yo no lo puedo tener como referencia a la hora de gestionar los procesos de la biblioteca. Entonces, yo soy muy, muy fan de los procesos técnicos, es una temática que me gusta un montón, pero sí hay que ser realistas en el sentido de que primero es poder gestionar el servicio para los usuarios, porque si no, no tiene sentido. Después, todo lo que podamos sumar, buenísimo, pero en eso, por eso resaltaba esto y coincido con vos, yo creo que hoy por hoy, si no se tiene la posibilidad de trabajar mucho con el AguaPay, mucho tiempo,
o de instalar otro sistema, la mejor opción es un Excel. No, y aparte esto que hablabas vos de la cuenta del ABC, en el encuentro anterior lo hablamos con Eleonora, esto de que quizás, por ejemplo, yo soy provisional, corro mucha chance de que esta vacante se ocupe por un MAD o un destino definitivo, interino, lo que sea. Entonces vos decís, no necesito ni siquiera hacerlo en mi drive del ABC. Podemos crear un usuario para la biblioteca en el ABC, o sea, cualquiera se puede registrar, el perro, el gato, podés crear tantos usuarios como quieras. Obviamente que tiene sus limitaciones, tenés que dar maña para engañar a la plataforma del ABC y que te dé un usuario, pero crear un usuario para la biblioteca y que la bibliotecaria que venga también tenga acceso a ese Excel y que no quede en mi poder nada más. Y que le podemos compartir como acceso a las maestras incluso, que por ahí dicen, che, mira, no te quiero escribir un viernes a las 10 de la noche, pero quisiera saberlo. Entonces vos decís, consulta este Excel, te comparto el enlace para que vos consultes a ver si lo tengo o no, y como lector nomás, que no puedan hacer modificaciones, pero está bueno, por lo menos hasta ahora con las chicas en la escuela nos viene funcionando de cierta manera. Totalmente, y aparte fíjate que te genera la posibilidad que por ahí no vas a tener en relación a esto que charlábamos del internet y demás, que no vas a tener con el DawaPay, de que puedan consultar remotamente, esto que mencionábamos hace un rato, que puedan consultar remotamente el catálogo. O sea, vos ahí solucionaste la demanda de las usuarias, en este caso las maestras, tenés un catálogo que es más plausible de estar actualizado y que es funcional a las necesidades de la biblioteca, sin ir más lejos. También cuestiones de peso de los archivos. Si yo trabajo en un Excel y por X motivo yo no pude hacer ese drive específico que vos muy bien mencionás y que estaría buenísimo, porque no se dio el caso, yo bajo el archivo, lo dejo en la computadora y me voy. Y la persona que viene se encuentra en el escritorio con un... me dejan un mail, lo que sea, puedo compartirle ese archivo y seguir trasladando ese catálogo para que siga siendo parte de la biblioteca sin necesidad de otras cuestiones que a mi criterio sí tiene el Aguapay. Cuando yo entré a la biblioteca en la que trabajo actualmente, el Aguapay ya había tenido más de 4 pérdidas porque no se habían hecho en su momento los backups. Y estamos hablando de una, digamos, de una institución que está en el centro de La Plata, que tiene internet todo el día, por decirlo de alguna manera, que tiene recursos suficientes, y sin embargo, por una cuestión meramente, personas que se ocupaban de las computadoras no tenían contactos ni consultaban nada a la bibliotecaria, se llevaban la computadora, la reseteaban, pasaban cosas en el medio y nadie preguntaba qué había dentro de esa computadora y se perdía todo lo que había dentro. O sea, ni siquiera tiene que ser algo, una catástrofe, ni siquiera tiene que ser una situación, únicamente una cuestión operativa. Así que sí, totalmente, coincido plenamente con vos. Bueno, y otra cosa, ya que la tenemos a Eleonora, hacer un mangazo para algún tipo de capacitación, porque vos decís, corre por cuenta del bibliotecario, esto de querer formarse, capacitarse y demás, pero por ahí hay herramientas muy básicas, como el Excel, que no todo el mundo sabe manejar. Y estaría bueno que se arme algún tipo de capacitación en lo que es tecnología, partiendo de lo base, Elio. Si podés tirarlo así en algún encuentro que tengan, donde les pregunten sobre demandas que hacen los bibliotecarios, sería genial. Sí, es que yo les hice al principio de año una encuesta sobre 5 o 6 puntos de tecnología para hacer una capacitación con el referente regional, pero a ellos los corren también con otras cosas y nunca lo pudimos concretar. Pero yo ya le escribí los otros días porque creo que una de las más importantes que había tenido más votos era la edición de audio y video y otra era la búsqueda de información, tips para búsqueda de información, pero bueno, podemos agregar la del Excel, está buena. Todo lo que es también la plataforma ABC, todas las herramientas que tiene, lo vamos a hacer. Lo tengo en mente, Meli, pero no se pudo concretar.
Vamos a ver si en la segunda parte del año lo podemos concretar. Bueno, ahí la veo a Mónica, deseosa de hacer preguntas, de hacer consultas o de contar algo, ¿o no, Mónica? Tenés el micrófono apagado, no sé si... Estoy está. escuchando. Estoy escuchando lo mejor que puedo porque me está fallando un poquito el audio, pero bueno, después si queda grabada la reunión, genial. lo voy a volver a escuchar. Bueno, gracias. Yo pensé que tenías ahí una pregunta. No, me confundí de Mónica. Hay una Mónica que me escribió por WhatsApp, pero no sé si está por acá. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentarle a Tabata la problemática de la que estamos hablando. Si tiene alguna duda, alguna consulta, si Hago quiere. una salvedad más, Sí. mientras el Excel, que es un sistema dentro de lo que es el paquete Office, es, diría yo, uno de los más complicados de utilizar. El formato tradicional de, bueno, me pongo en la tabla y empiezo a escribir, lo conocemos todas, pero es interesante esto que decís de adentrarse, si van a hacerlo con Excel, en el uso del programa, porque Excel permite muchas herramientas, por ejemplo, de armado de redes, de hojas, lo que ustedes trabajan en Excel es una hoja de cálculo, de armado de redes de esas hojas de cálculo, donde ustedes, por ejemplo, pueden hacer, no necesitan tener todo en el mismo archivo, sino que pueden hacer diferentes archivos, diferentes hojas de cálculo, con diferentes colecciones que tienen en la biblioteca, y después hay una forma de generar una red entre, digamos, de vincular esas diferentes tablas, para que si vos buscas en una, busquen todas. Y todas esas estructuras que permite Excel, que son por ahí un poco más sofisticadas, pero que no revisten mayor dificultad, es ir a una parte de Excel y generar esos lazos, tener algunos tips en relación a cómo armar las columnas, te permiten hacer una estructura de catálogo. Obviamente no es lo mismo que un sistema integrado de gestión bibliotecaria, pero que reviste una complejidad bastante mayor a la planilla de Excel utilizada como digamos, como hoja y directamente volcar todo ahí en un solo archivo. Así que es muy interesante esto que propones. Eso, quería hacer esa aclaración. Ahora sí, si alguien más... ¿Hay alguien quiere...? Sí, ahí a ver si lo podemos leer. Hola a todos, sí, yo quería hacer una consulta, pero no sobre el desarrollo de colecciones, sino sobre algo que mencionó Tabata, referido a la modificación que le hicieron a una resolución decreto sobre el trabajo de los bibliotecarios. ¿A qué te referís específicamente? Gracias. Yo trabajo en secundaria. En secundaria llegó un documento referido al régimen académico, por ahí más claro que yo, porque la verdad yo todavía no lo leí. Lo estaba trabajando el equipo directivo de mi escuela hace un par de días nada más, y ahí se vuelve a mencionar esto que seguramente leyeron en los documentos de pandemia en relación a las horas libres, lo leí un poco así sobre la marcha, pero se vuelve a mencionar esta cuestión de tener un proyecto para pensar la cuestión de las horas libres, y en esas institucionales de los cuales lo que generalmente estamos siempre somos preceptores como parte de ese equipo de apoyo de dar una respuesta a la cuestión de las horas libres. A eso me refería. Es una actualización del régimen académico, pero la verdad no te puedo dar mucha más información porque todavía no tuve la posibilidad de acceder al documento ni de leerlo. Sí, yo lo digo como ejemplo en relación a, así como el programa de fortalecimiento, estos documentos que llegan desde inspección, que hace un par de meses llegaron un montón de documentos juntos, y que nos tenemos que ir poniendo en tema y dando respuesta a esas solicitudes. Ahí entra un poco lo que hoy hablábamos con la compañera Meli en relación a estos documentos que solicitaba como lecturas obligatorias, y este documento todavía no lo leí, pero sé que vuelve a mencionar esta idea del rol que tiene la biblioteca y las bibliotecarias en relación, junto con otros agentes institucionales, a lo que tiene que ver con horas libres.
Bueno, vos sabés que a nosotros todavía los bibliotecarios referentes no nos llegó ninguna información al respecto. Siempre, bueno, se debate, porque bueno, hay 25 bibliotecarios referentes, uno por cada región educativa. A nivel, digamos, provincial, nosotros tenemos encuentros y bueno, debatimos esas cuestiones, pero hasta ahora no nos llegó ninguna novedad, ninguna información. Y ya te digo, es Voy a de los preguntar. últimos días. Sí, Voy a es de los preguntar. últimos días, es referido al régimen académico, pero debo admitir que todavía solicité y todavía no me lo envió mi vicedirectora, a quien se lo consulté. En ese momento estaban leyendo cuestiones que eran específicas del equipo directivo y ella me lo mencionó, así que todavía no tengo acceso. Sé que era del régimen académico porque lo leí en el documento, pero todavía no tuve acceso al documento, así que no te puedo dar más detalle que ese. Claro. Pero sí, ella me mencionó esta cuestión de las bibliotecas, que bueno, no es para nosotras nada demasiado nuevo, porque siempre somos un poco ahí como junto con otros equipos, esto de que bueno, también tiene que ver con lo que mencionaba Meli. Uh-huh. Bueno, que se plantean, Andrea Rossini, Andrea, levantaste la mano, justo yo iba a decir, bueno, si nadie más... No, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo Secundaria bien. 2 de Ramallo, justo está Estela, mi compañera. Nosotros tuvimos hoy la capacitación del nuevo régimen académico y, bueno, es un poco, a nosotros, por ejemplo, en la escuela nos toca lo que es fortalecimiento de lectura, de lectoescritura, comprensión de textos, es lo que nos estaría proponiendo la escuela a trabajar en lo que son las continuidades pedagógicas. Sí, porque se elimina la hora libre y el estudiante tiene que permanecer en horario completo en la escuela. Justo hace una horita llegué de la capacitación. No es un poco lo que vamos haciendo. Nosotros con Estela en la escuela secundaria en la que trabajamos tenemos la consulta en sala, los chicos, esto de los libros que no pueden salir, entonces los chicos van en contraturno a realizar las tareas, mañana y tarde. Tenemos material también que por ahí se lo podemos prestar al profesor, y el profesor hace recaba información para sus planificaciones. Así que nuestra biblioteca, gracias a Dios, trabaja bastante bien en lo que es la parte pedagógica, tiene un rol activo a partir de hace 2 o 3 años, y tenemos la suerte de que muchos chicos empezaron a ir a leer referente a lo que es, por ahí yo hablo mucho así muy lejos, ustedes me paran. Nosotros con Estela tenemos, ya hicimos lo de la colección, de ubicar en otros lugares de la escuela la colección, los libros que no se usaban, y nos pasó que el año pasado una inspectora solicitó en donde nosotros teníamos el archivo que se desocupara ese lugar para utilizarlo de salón, y nos quedó mucho material que no se utiliza, que llegaron a lo largo de los años, obsoleto, dando vuelta en la biblioteca. Tratamos de hacer una donación entre las instituciones, bueno, pero no se llevó a cabo. Entonces, por ahí lo que nos interesaba saber con mi compañera era qué podemos hacer con este material, porque ya dimos al material a los estudiantes también para que se llevaran, pero por ejemplo, no sé, tenemos cerca de 200 libros de matemática que el profesor no quiere utilizar porque lo considera muy elevado para el estudiante de secundaria. Por ahí nos podés dar alguna orientación para ese tipo de expurgo. Bien, muchas gracias, Andrea. Sí, no sé, yo no quise hacer esa mención porque acá en esta región la tenemos el jueves, la capacitación en secundaria. Y se van a trabajar todas estas cuestiones. Sé que también va a haber como estos periodos de acompañamiento van a ser a la par de las clases, así que va a ser todo un desafío. En relación a esto que preguntás,
sí, son cosas que suceden, por supuesto, no nos vamos a detener en eso. Te doy dos posibilidades. En principio, obviamente, fortalecer los lazos entre instituciones de la misma zona. Para vos saber si ese material puede ser utilizado y puede tener lugar en otro espacio, es necesario, ya que ustedes se juntan en estos espacios, tienen comunicación entre ustedes, que puedan generar redes que les permitan saber qué necesidades y qué situación tienen las diferentes unidades de información de la zona. Te doy un ejemplo, que quizás vos no encuentres ninguna escuela a la que eso le pueda servir, pero voy a decir cualquier cosa porque no sé cuál es la línea de investigación específica, pero por ahí le pueden servir a Florencia porque refieren a una temática que en esa biblioteca se consulta un montón. Para poder tener esa información, además de toda esta documentación que hay que ir construyendo en relación a la situación específica de la biblioteca y las decisiones que se toman, la comunicación, los lazos que ustedes puedan generar son cruciales. Por fuera de eso, te doy otra común en las bibliotecas populares, pero yo he participado de algunas experiencias en bibliotecas escolares y también han generado buenos resultados en relación, si vos ya determinaste que eso se tiene que expurgar, ya están hechos obviamente todos los procesos debidos, ya llegaste a la conclusión de que no existen otras unidades de información que a vos te reciban ese tipo de materiales, puede ser una posibilidad pensar en hacer algún tipo de feria o de espacio, ya sea con fines lucrativos y que eso sea una donación para algo de la escuela con un monto simbólico de decir, bueno, todos los materiales salen tanto para que la gente se los lleve de consulta. O otra posibilidad es el intercambio. Es decir, pero obviamente necesitas para esto que voy a mencionar un espacio de acopio durante un tiempo determinado. Solicitar conjuntamente con esos materiales que vos tenés donaciones para un proceso de intercambio. Entonces, por cada libro que la persona entrega, vos le entregás un vale, por ejemplo, que es canjeable por otro libro. Entonces, vos tenés una circulación, en ese proceso de feria, tenés una circulación de materiales que te permite que puedan aparecer materiales que sí sean plausibles de incorporar a la biblioteca, a la vez que empiezan a circular materiales que vos ya habías descartado, porque ni siquiera expurgado, ya habías descartado directamente. No sé si, obviamente no sé si esto te puede servir para esa unidad de información, pero te lo doy como idea porque es algo que yo lo he visto funcionar en distintas unidades de información y que tiene bastante reticencia, a veces por parte de los bibliotecarios, a veces por parte del equipo directivo o de la comunidad, por esta cuestión, bueno, de mezclar la biblioteca con un espacio de intercambio o cierta venta de materiales y demás. Si los materiales no son materiales de importancia específica referido a su antigüedad, referido a del lugar y demás, no tenés ninguna otra unidad de información que les sirvan. Mi consejo es que antes de pensar si están en buen estado, antes de pensar en tirarlos, se puede pensar en algún tipo, yo te doy este ejemplo o esta idea, pero obviamente puede haber un montón más, se puede pensar en algún tipo de intercambio, en algún tipo de jornada, en donde ese material se le acerque directamente a la comunidad, donde también pueden aparecer personas que lo utilicen en otros centros. Entonces, por ahí, dentro de las redes que vos generás, no encontrás a nadie. Hoy Eleonora hablaba de los manuales de matemática, al que le sirve ese manual de matemática porque conjuntamente con la donación a la biblioteca también se lo donaron a los estudiantes y todos tienen el mismo manual de matemática de, ahora se me fue la editorial, pero bueno, de Aike. Pero sí se lo podés acercar a la comunidad y que de repente aparezca alguien, por darte cualquier ejemplo, de un centro de investigación al que vos no tuviste acceso porque es un centro de investigación
que es de otra localidad o que es privado, y que le puede ser de utilidad, y no solamente ampliás el rango de posibilidades de que esos materiales encuentren algún tipo de destino, sino que además estás constantemente ampliando el rango de redes que vos podés generar desde el espacio. Y a veces esto segundo termina siendo mucho más productivo en el sentido de generación de redes que lo primero. Por ahí después los materiales no consigan espacio y tengas que tomar otra decisión, pero sí encontrás un montón de posibilidades de redes a futuro. Para compartirte como experiencia, te compartiría eso. ¿Quién no quisiera tener un libro de matemática en la mesita de luz? ¿O no? Bueno, a modo de broma. Si fuera otro, por ahí totalmente, yo me acerco, pero puede ser, puede ser. Puede ser que alguien, a mí me pasaba en la biblioteca popular, gente, por ejemplo, había una señora mayor que le encantaba leer de ciertos temas y había materiales que se expurgaban que en la biblioteca no tenían sentido y que a ella le gustaban porque le gustaba el formato de la edición y le gustaba tenerlo. Y puede ser. Sí, acá la Biblioteca Popular de San Pedro hace una vez por mes una feria los días sábados del libro repetido. Entonces, tiene distintas cajas con un valor simbólico, como decías vos, Tabata, y bueno, y por ahí tienen como 10 veces el Martín Fierro. Entonces, la gente dona y le parece que lo que dona es muy valioso o único, pero resulta que en la biblioteca ya hay un montón de ejemplares de esa misma novela o de esa misma colección o de esa enciclopedia. Y bueno, entonces ellos tienen esta manera de expurgar porque si no, no tienen más espacio. Es una biblioteca centenaria. Entonces... Y a veces es la posibilidad también que tienen de donación. En esto que hablábamos yo resalto mucho el tema de las redes. A veces la persona lo acerca a la biblioteca popular porque no tiene ni el dato, ni no le nace ir a preguntar, por ejemplo, una escuela, y por ahí hay un montón de las escuelas que están hoy acá, que el Martín Fierro como lectura obligatoria le faltan un montón de ejemplares y no tienen ese acceso porque las personas lo acercan ahí porque es el lugar que conocen que recibe. Yo no sé si ahí sigue estando Zulma, pero Zulma es la persona que yo mencionaba hoy temprano en relación a que cursamos juntas y a que me avisó de que le había llegado la invitación a este encuentro. Y es algo que esa experiencia es una experiencia que se suele hacer mucho en las bibliotecas populares, pero que por ahí en las bibliotecas escolares no está tan utilizado o por ahí se tienen otras inconvenientes. Pero, por ejemplo, si vos, perdón, si me fue tu nombre acá, contestaste y por eso Andrea. Si vos, Andrea, tenés la posibilidad, me parece sumamente interesante, por ejemplo, pensar qué pasa si en una de esas ferias, vos obviamente conservás los materiales hasta el momento, ¿qué pasa si en una de esas ferias vos te comunicás con la persona que está en la biblioteca popular y planteas, bueno, mira, hay una serie de materiales que yo necesitaría acercar y si tenemos la posibilidad de que esos materiales se donen, se compren por ese valor simbólico que aporta la biblioteca y la feria, bueno, se puede hablar de eso como una donación para la escuela. Acá una nueva salvedad. Por favor, así como decíamos lo del expurgo, todo debidamente documentado y presentado a las autoridades pertinentes, porque el tema de las donaciones también tiene que estar completamente documentado y demás. Pero puede ser una opción también, que vos te juntes con otras bibliotecas de la zona, escolares, y que utilicen ese espacio que ya está trabajado, ya tiene probablemente un público medianamente permanente, que saben que esa feria se hace, que ya está instalada, y lo utilicen también desde las escuelas. Claro. Bueno, yo no quiero robarles más tiempo, son las casi 7:30 de la tarde. Se nos pasó volando el tiempo, la verdad, Tabata. A mí cuando miré la hora digo, no puede ser, 1 hora y media hace que estamos conversando sobre este tema que no, bueno, todos los temas bibliotecológicos y educativos que nos apasionan. Así que, bueno, yo creo que todo lo que vos dijiste y las opiniones de todas las que estuvieron recién conversando
son de mucha utilidad para los que trabajamos en la escuela. Nos llevamos herramientas, ideas para nuestro trabajo. Podríamos seguir 1 hora y pico más, pero bueno, no queremos abusar de tu generosidad, de haberte sumado a este encuentro y tan rápido y desinteresadamente. Así que de mi parte, 1.000.000 de gracias. Y bueno, gracias a todas las chicas que se sumaron también en este horario para aprender, para compartir y bueno, seguir mejorando en nuestra labor bibliotecológica de las escuelas, que bueno, es muy importante el trabajo que realizamos y bueno, compartiendo estos momentos podemos hacerlo mejor todavía. Coincido. Yo ante todo, bueno, agradecerte a vos, Eleonora, por la invitación, agradecerles a ustedes porque estos espacios de capacitación que muchas veces son en los horarios que podemos, después de jornadas de trabajo de muchas horas, la mayoría de nosotras tenemos varios trabajos, verdaderamente eso es algo que más allá de que se valora, como mencionaba Eleonora, es muy valioso para ustedes como profesionales la voluntad de seguir capacitándose, esto que decía Nelly, de solicitar, bueno, en ese sentido me parece que tienen que aprovechar mucho, que tienen, bueno, particularmente la región 1, que es donde estoy yo, hace mucho tiempo que está con el tema del referente de CENDI, es una región muy grande, aprovechar mucho a Eleonora por también venir a traer las situaciones de sus diferentes unidades de información, agradecerles infinitamente y quedo a disposición para cualquier encuentro en el que crean se pueda aportar algo, cuenten desde ya conmigo, probablemente con muchas de ustedes a medida que vaya avanzando la tesina y a través de Eleonora me iré comunicando, así que estaremos en contacto. Un placer enorme haber compartido. Bueno, Tabata, un placer haberte escuchado y haber aprendido de vos. Así que ahí te dejé mi teléfono para vos, que no sé si lo tenés, porque no sé si te lo pasé, nos comunicamos por mail. Bueno, y si alguien no lo tiene, también se lo agenda. Y bueno, les mando un beso grande y que espero que tengan vacaciones todavía no, porque tenemos que vernos el miércoles, recuerden, el miércoles a las 4:30, con los libros, miren, de María Teresa Andrueto, que acá tengo un montón en mi escritorio esperando que los comentemos. Y bueno, hermoso. Y que trabajemos sobre ella, porque te cuento, Tabata, que posiblemente después del receso vamos a tener un encuentro virtual con ella. Ya ese vengo seguro. Ya. Bueno, estás invitada.